Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo han estado? Bendecidos. Gracias al Señor. Cada oportunidad que nos das de cada domingo estar reunidos en este lugar para varias razones, para que podamos crecer en nuestras relaciones, también en nuestra relación con Dios. Qué tan importante crecer en nuestra relación con nuestro Dios. ¿Qué tal si oramos un momento y colocamos esos minutos en las manos de Dios? Padre, te doy gracias porque esta mañana es una mañana especial. Es una mañana, Señor, que tú nos has permitido presentarnos delante de ti. Es una mañana, Señor, es nueva, no existía y tú no la dices. Para que, como dice tu palabra, aprovechemos bien el tiempo. Ayúdanos a aprovechar esta mañana para edificar nuestra vida. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor y Padre, que esta mañana, como orábamos ahora, sucedan milagros de restauración, milagros de liberación, milagros de sanidad. Levanta nuestras vidas a la dimensión que tú quieres que nuestras vidas sean levantadas. Levanta nuestro hogar, levanta nuestros negocios, levántanos a nosotros para la gloria y la honra tuya. Dile a Dios que te levante para su gloria. Fuimos creados para su gloria. Usted no fue creado para el pecado. Usted fue creado para que a través de su vida le rinda gloria a Dios. No le sigamos rindando gloria a la oscuridad. No le siga rindiendo gloria a Satanás. Que su vida dé gloria a Dios. Que su vida dé gloria a Dios. Fuiste creado para su gloria. Dios te dice esta mañana: fuiste creados para mi gloria. No le rinda más gloria a este mundo. No le rinda más gloria a la oscuridad. No le rinda más gloria a Satanás. Para de pecar. Para de hacer el mal. Stop. Para y empieza a vivir para su gloria. Empieza a vivir para Él. Empieza a vivir para el Señor. Gracias, Jesús. Amén. Quiero compartir una meditación esta mañana que la he titulado ¿Qué tienes para dar? Mire a la persona que está a su lado y dígale: ¿usted qué tiene para darme esta mañana? Pero en serio, mírelo. ¿Usted qué tiene para darme? ¿Usted qué tiene para dar? Estaba escuchando la historia de Massi Dumato. Bueno, hay muchas historias de muchos hombres millonarios en el mundo. Muchos hombres millonarios. Y entre ellos, Massi Dumato es uno de ellos. Un hombre millonario. Ese hombre de origen sirio. A los 23 años, Massi Dumato tenía una empresa de diseño web. A los 23 años también levantó una agencia de marcas y también levantó una empresa de bienes raíces. Massi Dumato compró un Ferrari
con su plata. Se mantenía en Dubái, los mejores hoteles, lujos, mujeres, mucho lujo, porque su objetivo era conseguir dinero, mucho dinero. Cuando compró ese Ferrari, se accidentó. Y producto de ese accidente, que de una u otra manera lo ocasionó él, pasó en la cárcel, estuvo en la cárcel. Y en la cárcel se dio cuenta que todos son iguales, que en la cárcel no tratan diferente a las personas que tienen dinero, allá los tratan iguales. Y entonces en ese trato Masih Dumato reflexionó y se dijo: voy a viajar por el mundo, voy a dejar de estar estresados por mis empresas. Y cortó vínculo con las empresas, que eran las que le habían generado todo su dinero, por lo cual se volvió un hombre millonario. Y empezó a viajar por el mundo y aterrizó en Brasil. Y cuando Masih Dumato aterrizó en Brasil, se conoció con una mujer que luego se convirtió en su esposa. Ella había tenido cáncer, había sido restaurada de ese cáncer y como consecuencia de eso se fue a un país, al África, como voluntaria a ayudar a las personas. Y Masih Dumato quedó impresionado por la compasión y por la misericordia que esa mujer tenía hacia las personas necesitadas. Y eso estimuló la vida de Masih Dumato y cogió su dinero y empezó a repartirlo a la gente más necesitada. Y montó centros de cáncer que luchan contra el cáncer. Es santo. A la esposa luego volvió y le dio cáncer y él le invirtió millones de dólares y la pudo recuperar nuevamente. Y su dinero en este momento, que primero se usaba para estar en los mejores hoteles del mundo, con las mejores mujeres del mundo, entre paréntesis, lo empezó a donar para las personas. Cogió sus riquezas y se las dio a alguien. Y se mantienen viajando por el mundo ayudando a los necesitados. Masih Dumato con su esposa pasaron de vivir en un hotel en Dubái a vivir en una van, en un carrito, en una casita portátil. Ahí viven ellos. Entonces el hombre quedó sin riquezas porque las dio a alguien. Ahora, me gustó mucho que alguien decía esta palabra: él no quedó sin riquezas. Ahora su riqueza hoy es transformar vidas. Su riqueza ya no es oro ni plata. Su riqueza es cambiar vidas en el campo de la medicina, en el campo de la salud. Masih Dumato cogió su dinero y lo invirtió. Quedó como una persona normal después de ser un hombre millonario. Y no solamente él, muchos, cuando se va a mirar, hay muchos hombres millonarios en el mundo que llegan a un momento en que dice: ¿yo qué voy a hacer con todo esto? Y empiezan a hacer obras. Algunos lo harán con buenas motivaciones, tal vez otros no. Pero vuelvo a la pregunta: ¿qué tienes para dar? Masih Dumato había atesorado una gran suma de dinero y cuando se vio unas necesidades, Masih Dumato entró a suplir esas necesidades porque tenía dinero. ¿Qué tienes para dar? Yo quiero que con eso se me acompañe, porque al libro de Hechos, capítulo 3, porque a pesar de que Masih Dumato ya no tiene dinero, ya no tiene riquezas, porque todo lo ha invertido en las personas, su riqueza más grande hoy es que están con sus centros, con los centros que han levantado
salvando vidas, devolviéndole una alegría a una familia. Empezaron a invertir la vida para los demás. Primero invertían dinero para ellos, hoteles 5 estrellas, lujos, pero ya invierten sus vidas para los demás. En el libro de Hechos, capítulo 3, quisiera leer una preciosa historia. Hechos, capítulo 3, versículo 1. Hechos 3, capítulo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Déjame mirar 3 cosas de este pasaje. Lo primero que quiero mirar acá es que siempre vamos a encontrar un mundo necesitado. Siempre va a haber un mundo necesitado. Estamos viviendo en un mundo necesitado. Estamos viviendo en una sociedad donde hay necesidades. Massimo Mato no sabía que existían necesidades en el mundo, pero un día una mujer le mostró, le dejó ver que había muchas necesidades, que había gente que se estaba muriendo, que había gente que estaba llorando, que había gente que se estaba suicidando, que había gente que se estaba volviendo atea. ¿Por qué? Porque una enfermedad los estaba destruyendo, la enfermedad del cáncer. ¿Cuánto ateísmo ha traído una enfermedad como esa? ¿Cuántas personas se han suicidado por eso? ¿Cuánta gente se ha entregado a la amargura? ¿Cuánta gente se ha entregado a cualquier situación porque enfrenta una situación llamada cáncer? Y Massimo Mato, que vivía para él, empezó a vivir para los demás. Pero el pasaje que acabamos de leer es un pasaje que nos muestra que aún en los tiempos de Jesús había personas necesitadas. Y dice allí el versículo 2 que era traído un hombre, ¿en qué condición? Un hombre cojo de nacimiento. Escúcheme, por favor. Yo quiero que usted esta mañana, juntamente conmigo, podamos entender que en el mundo hay necesidades. En el mundo hay necesidades. Escúcheme, en el mundo hay necesidades. Y allí el pasaje nos deja ver que había una necesidad en un hombre que tenía una situación desde el nacimiento. Yo no sé si usted puede pensar un momento en esta mañana, ¿qué es uno vivir cojo desde que nace? Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Usted sabe, hermano, qué es usted nacer al lado de otros chicos o de otras chicas y ver que ellos de un momento empiezan a caminar
y usted no empieza a caminar, que ellos empiezan a correr y usted no puede correr. Usted sabe qué puede empezar a suceder en el corazón de una persona. Pues yo se lo digo porque lo conozco de primera mano. Sé de personas, tenemos una amiga que de un momento a otro le atacó una situación en su salud. Después de los 20 años le atacó una situación en su salud que le empezó a atrofiar los músculos. Y en este momento, después de casi 15 años, la tiene en la cama y logra simplemente mover la cabeza. ¿Usted sabe qué puede sentir una persona de esas? Pues yo le he preguntado. Claro, quiere morirse, no quiere vivir, quiere descansar porque los dolores son muchos. No podemos pasar este pasaje de largo sin dejar de sentir lo que podía este hombre sentir, porque eso es lo que nos está sucediendo, que nosotros pasamos por el mundo y no estamos percibiendo el dolor del otro, la miseria del otro. Y no puede seguir pasando eso en nosotros, que no estemos percibiendo el olor de su dolor. Podamos sentir el dolor, hermano. Hasta que no nos duele algo, no reaccionamos. Creo que les conté una vez que venía de Medellín. Se subieron en Zamora unas personas a atracarnos para robarnos. Entonces subían mucho en Zamora para atracar las busetas. Y empezaron a robar. Y a un hombre empezaron a decir: usted tiene dinero, denos el dinero. No tengo. Le tiraron 3 puñaladas. Él colocó la mano y ninguna de ellas le llegó. Y él siguió ahí quieto. Dame el dinero. Cuando en una de esas puñaladas le penetró el rostro acá. Cuando él sintió el dolor, reaccionó. Y se levantó. Yo estaba 2 sillas detrás. Se levantó. Ya no le interesó si lo mataban o no lo mataban. Cuando sintió el dolor, reaccionó. Y ya se asustaron también los ladrones y salieron corriendo. Y yo que estaba atrás, entonces no me robaron. ¿A qué voy con eso, hermanos? Hasta que las situaciones que vamos viendo al día a día no empiecen a perforar, traspasar nuestro corazón, usted y yo vamos a seguir indiferentes ante tanta necesidad. Este hombre Mácido Mato, hasta que no se vio frente a frente con la muerte, con la realidad, y luego usó una persona, Dios en el mundo, para que entendiera que las riquezas que le había dado no era para eso, para estar en un hotel 5 estrellas, para estar viajando por el mundo en yates y viviendo placeres. Descubrió que la vida tenía otros fines. Allí estaba entonces un hombre cojo de nacimiento. Pero sigamos, porque la necesidad se va a empezar a abrir. Y era traído un hombre cojo. Si ese hombre era traído, era porque no solamente estaba viviendo una situación en su cuerpo, era un hombre que estaba viviendo una vida de dependencia de otras personas. Y yo no sé cuán difícil es para muchas personas tener que depender de otros. Y es duro depender de otras personas. Es duro caer en una situación de dependencia. Usted caer postrado en una cama y que otro venga y lo bañe, que otro venga y lo cambie, que otro venga y lo limpie, que otro venga y lo cepille, que otro le dé de comer. Yo tengo personas que podía traer acá para que usted consulte que se sienten y no se siente bien, se siente incómodo. Que otra persona tenga que bañarlo a usted, que otra persona cuando usted haga sus necesidades tenga que venir a limpiarlo. ¿Usted sabe qué puede sentir eso? Esa persona. Y era traído, no podía venir, era traído. Era cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. ¿Para qué lo colocaban allí? ¿Para qué?
para que pidiese limosna. Cojo de nacimiento, lo traían, tenía una dependencia de otros. Era un hombre, sí, para que pidiera dinero. Ya sabemos entonces cómo estaba su bolsillo, sin dinero. Cojo, dependiente, sin dinero. Pero demos otra cosa más, para que pidiese limosna. ¿En qué se había convertido su vida? En una persona con una pobreza profunda. Yo quiero que me acompañe al libro de Deuteronomio, capítulo 15. La falta de dinero lo llevó a convertirse en un limosnero. Escúcheme, la falta de dinero lo convirtió en un limosnero. Pero había algo en el pueblo de Israel, porque ese hombre era un israelita. Deuteronomio capítulo 15. Deuteronomio capítulo 15, versículo 3 y 4. Deuteronomio 15, versículo 3 y 4. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonarás de tu mano. Versículo 4. Para que así no haya en medio de ti. ¿No haya en medio de ti qué? Mendigo. Porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Escucha fielmente la voz de Dios para guardar y cumplir este mandamiento que te ordeno hoy. ¿Qué había ordenado Dios? No tenía por qué haber limosneros en el pueblo de Dios. Y allí había uno en Hechos 3. Había un limosnero y Dios dijo: yo no quiero limosneros en medio de mi pueblo. Es un mandato mío. Es un mandato. Y Él estableció un sistema para que no hubieran limosneros. Escúcheme, Dios estableció un sistema para que no hubieran limosneros. Ahí está en el versículo que acabamos de leer. Versículo 3: del extranjero demandarás el reintegro, pero de tu hermano no le pidas que te devuelva las cosas. Perdónale. Porque yo no quiero limosneros en medio de mi pueblo. No quiero necesitados. Pero allí había uno. En el versículo 7, ahí mismo en ese capítulo 15: cuando haya en medio de ti menesteroso, o limosnero, o mendigo, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca hasta el año 7º de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Había un tiempo de remisión donde se perdonaba todo a los 7 años. O sea, no sea que esté cerquita una persona y le diga: usted me presta 200,000 pesos. Uy, dentro de 2 meses es el año de la remisión y hay que perdonar todo. No, más bien venga dentro de 4 meses, ahí sí se los presto. Porque había que esperar 7 años. Por eso dice: y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se le contará como pecado. Versículo 10: sin falta le darás y no serás mezquino
en tu corazón, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todo lo que emprendas, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo mando diciendo: abrirás tu corazón a tu hermano, al pobre, al menesteroso en tu tierra. Qué hermoso es el Señor. Hermanos, yo simplemente leo la palabra y digo: qué hermoso es el Dios que tenemos. Pensó en todo, pensó hasta en el pobre. Dios sabía, no es el deseo de Dios gente menesterosa o limosnero, no es el deseo de Dios. Lo vamos a encontrar, sí, porque hay pecado, hay maldad, hay oscuridad, hay malas decisiones en la vida, y lo vamos a encontrar. Y Dios dice: no cierres tu corazón contra Él, ábrelo, porque yo te bendeciré a ti. Pastor, Dios, quiero que Dios me bendiga. Abra su corazón y bendiga a alguien. Bendiga a alguien, hermano. Bendiga a alguien, bendígalo con un abrazo, bendígalo con una oración, bendígalo económicamente. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Bendígalo con lo que tienes. Abra su corazón y Dios va a abrir su corazón para con usted cuando usted clame a Él. ¿Cuánta gente clama a Dios? Señor, dame, dame. Señor, ábreme los cielos. Y Dios te dice: ¿por qué no abres tu corazón hacia otro y verás que yo te bendigo? Dios no tiene problema en bendecirnos. Difícilmente Dios bendice un corazón que es cerrado para con el otro. Cuando usted frena su corazón, y hay una cultura, yo hablo mucho de esto, hay una cultura que nos está endureciendo, hay una cultura que nos está llevando a pensar en nosotros: mi carro, mi casa, mi dinero, mi cuenta bancaria, mis hijos, mi tesoro, yo, y lo demás no tengo. Ese no es el Dios de la Biblia. Voy a compartir en estos días sobre el Dios que vamos creando los cristianos. Nosotros creamos dioses. Nosotros leemos la Biblia y creemos un Dios, pero es un Dios que hemos hecho a nuestra imagen y semejanza. Es un Dios que hemos construido. No es el Dios de la Biblia, es el Dios que tú diseñaste en tu mente. Tu manera de vivir demuestra cuál es el Dios que tienes. Bien, allí entonces tenemos en Hechos 3, volvamos a Hechos 3, por favor. Bueno, antes de pasar nuevamente a Hechos, démonos un pasito por Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Ay, hermanos, en lo que se convirtió Mateo capítulo 6. Mateo 6. Versículo 1 y 2. Guardar de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú cuando des limosnas, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompense en público. ¿Qué dice este pasaje? Lo que debiera ser algo normal, abrir el corazón y bendecir a alguien, lo que debiera ser algo normal, se convirtió en una virtud que la gente quería que lo alabaran por eso. La gente buscaba alabanzas cuando daba. Se deterioró el mandamiento: no cierres tu corazón ante el menesteroso, no cierres tu corazón
hacia el pobre, no los cierres. Deberá ser una cultura, deberá ser un estilo de vida. Era un mandamiento, pero se convirtió en una oportunidad de ser arrogante, de buscar popularidad, de buscar alabanza. Se corrompió las personas y corrompieron el mandamiento. Volvamos a Hechos capítulo 3, donde estábamos ahorita. Hechos capítulo 3, sigamos ahí en el pasaje central. Versículo 2 dice: y entonces era traído un cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Escuchen, ¿cómo se puede endurecer el corazón de un ser humano tanto, no? ¿Cómo se puede endurecer el corazón de un pueblo y perder de vista un mandamiento que había aquí en Deuteronomio capítulo 15? Aquí decía, y ellos lo tenían en la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá o el Pentateuco, ahí estaba: que no haya menesteroso en medio de tu pueblo, que no haya menesteroso. Y tenían uno, desde que nació, estaba ahí, en la puerta, y ahí estaba, lunes, martes, enero, febrero, siglo tal, sí. Y ahí estaba el menesteroso, y había un mandamiento: no habrá menesteroso en medio de tu pueblo. Y ahí tenían uno. Estaban pasando por alto un mandamiento. Si ve hasta qué punto se puede endurecer nuestro corazón y dejar de caminar en los mandamientos de Dios por caminar tal vez en nuestros asuntos. Este Máximo Mato estaba caminando por el mundo. Él creía que era viajar, estar en hoteles lujosos, con lindas mujeres. Tuvo que sufrir un accidente en un Ferrari. Tuvo que ir a encontrarse con una mujer que le enseñó para qué se vivía: para el servicio de los demás. Y le cambió la vida. Y no estoy hablando de 5,000 pesos que regaló, estoy hablando de millones de millones. Allí entonces, hermanos, había un necesitado. Para que pasemos a mi segundo punto, ¿hay algún necesitado al día de hoy? Y yo quiero que no me conviertan esto en dinero. No estoy hablando simplemente de dinero. ¿Hay algún necesitado? Porque hay gente que no necesita plata, necesita amor. Hay gente que no necesita plata, necesita ser escuchada. Hay gente que no necesita plata, necesita una oración. Hay gente que no necesita plata, necesita un abrazo. Hay gente que no necesita plata, necesita una compañía. Hay gente que necesita, pero creo que allí podemos ver la imagen de que hay un mundo que hay necesidades. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Hay necesidades hoy? Claro. Yo espero, hermanos, que nuestro corazón no siga tan duro y no percibamos la necesidad y el dolor de otros. Le voy a dar unas pequeñas cifras de algo. En el 2024, estamos hablando de un año aproximadamente, se estima que alrededor de 700 millones de personas viven en pobreza extrema. Escúcheme, 700 millones de personas, 700 millones viven en pobreza extrema. ¿Qué es? ¿Cómo calculan eso? Pobreza extrema. Bueno, que viven con $2.15. $2. Dólares está como a 4.200, algo. Son personas que viven con 8.000, 9.000 pesos, con 9.000 pesos, 9.000 pesos. Extrema pobreza. Eso vale un desayuno. Esos 9.000 pesos son para estudio, son para comida, son para todo. Pobreza extrema. 700 millones de personas.
Más del 50% de la población, más del 50% se están separando. Seamos honestos, hermanos, es verdad que la gente adorna el divorcio. Todo divorcio es un flagelo. Todo divorcio, hermanos, daña, destruye. Todo divorcio no solamente destruye a una pareja, destruye a unos hijos. Todo divorcio lastima. Mentiras del diablo cuando la gente dice no, nos separamos en paz, en tranquilidad. Eso no existe. Tienen un corazón endurecido, una conciencia que no se ha sensibilizado. Todo divorcio lastima. Si no lastima a la pareja, lastima a los hijos. 50% de la población se está divorciando. Hermanos, nada más, Colombia es muy triste. Colombia es uno de los países más inseguros para los niños por el abuso infantil. Colombia, en nuestro país que vivimos, un niño, hay varios niños, un niño nacer en Colombia es un riesgo de abuso infantil. Pastor, pero yo no veo que suceda en Guarne nada. Mi esposa trabajó en comisaría de familia. Ella sí sabe lo que son los abusos. Pero nosotros no nos duele porque no son nuestros hijos. Porque no son nuestros hijos, son los de otro. ¿Qué puede sentir un niño, hermanos? Un niño de una mamá que lo deja de 2 meses con 3 teteros en una casa y se va viernes a rumbear, viernes, sábado y regresa domingo. ¿Qué puede sentir un niño de 2 meses con dos teteros? ¿Qué puede hacer él con 2 teteros ahí? No sabe tomar tetero. Se poposea, se orina y no se puede cambiar. Pastor, ¿dónde sucedió eso? ¿En qué país? En Guarne. En Guarne. Hay necesidad. Por eso Dios dice, no endurezcas tu corazón, ábrelo, ábrelo, ábrelo. No lo cierres, porque cuando tú te cierras, Dios dice, yo también me cierro para contigo. Yo también me cierro. Hermanos, ni qué decir, hermanos, de lo que se vive en la drogadicción, en el abandono, en la gente que está enferma. Usted sabe cómo está el sistema de salud ahorita. Todo eso. Hay necesidad. Bueno, allí había un hombre necesitado. Segundo, pasemos a lo segundo. A pesar de que haya necesidades en el mundo, cada necesidad, escúcheme por favor, cada necesidad es una gran oportunidad para ti. La necesidad que hay en el mundo es tu oportunidad. Si tú ves un papel tirado en el piso, es tu oportunidad de brindar un servicio. La necesidad aquí fue la oportunidad para 2 personas, Pedro y Juan. La necesidad de un cojo fue la oportunidad del otro. Y la gente se queja por tanta necesidad. No se vuelva a quejar por las necesidades, porque la necesidad es tu oportunidad. Tú ves a alguien llorando, no digas, ay, tan llorón. Es tu oportunidad para consolar. Tú ves que alguien no tiene que comer, no se acerques a criticarlo. Es tu oportunidad para, si tuviera hambre, dale de comer. La necesidad que tú y yo vemos es la oportunidad. Pedro y Juan, ¿qué oportunidad les permitió Dios? Dios nos permite ver necesidades. Dios nos permite pasar y a este mundo pasar por necesidades. Aprovecha esas oportunidades. Allí entonces
Pedro y Juan, que iban a orar a la hora novena, que tiene que ver con las 3 de la tarde, iban a orar, y esa fue para ellos una gran oportunidad de bendecir la vida de alguien. Piense por un momento, piense. Usted y yo vemos necesidades. Usted ve necesidades en su esposa. ¿Qué hace usted con esas necesidades? Usted ve necesidades en sus hijos. ¿Qué hace usted con esas necesidades? Usted ve necesidades en la iglesia. ¿Usted qué hace con esas necesidades? Ay, pastor, que no le coloca ventanas a eso, pastor. Aquí aguantando frío. A mí el médico me dijo que estoy sufriendo de reumatismo. Por favor, pastor, reacciona. Haz algo, pastor. ¿Soy yo el que debo hacer algo? ¿Qué hace usted frente a la necesidad? Uno se ve que es muy fácil ver una necesidad y lamentarnos, criticarnos, juzgar, señalar. Aquí vimos a dos hombres, Pedro y Juan, que ante una necesidad, ¿qué hicieron ellos? La suplieron. La suplieron. Había una necesidad. Había una necesidad y ellos la suplieron. Ellos se vieron como la respuesta de Dios a ese cojo. Pregunta, mire lo que voy a decir acá. Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, posiblemente, y estoy casi que seguro, que Jesús entró a ese templo. Entró ahí por la puerta. Estaba ahí desde nacimiento, o lo colocaron ahí hace muchos años. Y Jesús pasaba por ese templo, posiblemente, no lo dice la Biblia, posiblemente. Y Jesús pasó y vio ese hombre y no hizo nada. ¿Sabe por qué? Porque era la oportunidad para ti, para ellos. Era la oportunidad para Pedro y Juan para que se iniciaran en este ministerio. Usted sabe cuánta confianza da. Cuánta confianza da usted iniciando un ministerio de predicación, de milagros. Usted iniciando el cristianismo. Pedro y Juan fueron los cofundadores del cristianismo, siendo Cristo Jesús nuestra piedra, y ellos como piedras vivas, ellos estaban iniciando este fenómeno mundial llamado cristianismo. Y de un momento a otro habían pasado días, estaban iniciando en esto, llevaban semanas en la vida cristiana, llevaban semanas en el ministerio, y ya están levantando un cojo. ¿Usted sabe cuánta confianza trae eso para luego levantar muertos? Otra clase de situación. ¿Sabe cuánta confianza trae eso? Nos contaba un pastor una vez que le da hasta miedo orar por una gripa y una tos, porque de pronto Dios nos sanaba. Y yo creo que todos aquí se atreverían a orar por una persona que está agripada. Señor, sánalo. Pero tal vez muchos dudaríamos en orar por un muerto para que resucite, por un cojo para que camine, por un ciego para que vea, un sordo para que oiga. Pastor, no, esos ya son milagros mayores. Eso ya lo hace gente muy experimentada. ¿Cuántos tiempos llevaba Pedro en el Señor? No, llevaba 4 añitos. Y ya estaba levantando un paralítico, un cojo. Pero eso trae confianza. Eso trae confianza. Este pastor nos contaba que una vez terminó de orar y le trajeron una persona en silla de ruedas. Y dice que cuando trajeron la silla de ruedas, todo el mundo se puso alrededor. Le dijo, pastor, quiero que ore por esta persona que está en silla de ruedas. Y él empezó a mirar que la gente empezó a acercarse. Y él empezó a colocarse nervioso. Y yo nunca he orado por esto. Cuando le dijo, Señor, ¿qué hago? Y Dios habló a su corazón y le ordénale que se levante. Y él ordenó que se levantara. Y la persona se levantó.
Cuando esa persona se levantó, él se cayó. Cuando esa persona, hermanos, se levantó de esa situación, todo el mundo empezó a alabar a Dios, pero empezó la gente a venir: pastor, ore, ore. Pero lo que yo quería contar es que él decía: después de eso, me llené de una confianza para orar por los enfermos. Hermanos, si usted levanta un cojo de nacimiento, si Dios lo usa para eso, ¿se imagina que no podrá usted orar con confianza? Pero si usted se le muere una persona que tiene gripa, cuando usted oró por él, si usted se le muere una persona que estornudó y usted fue a orar por él y se murió, usted pierde confianza. Pero cuando usted ve eso, que eso sucede, se imagina la confianza que pudo entrar en Pedro y en Juan. Y esa fue la oportunidad. Bueno, le digo, Jesús posiblemente había visto a ese hombre. Posiblemente ese hombre le había pedido limosna a Jesús. Pero Jesús posiblemente lo iba a sanar y dijo: se lo voy a dejar a Pedro y a Juan para que cojan confianza. Estaba ayer, mi hija está en un torneo en San Carlos y jugaban 3 partidos y si los ganaban pasaban a la semifinal. Hoy están jugando la semifinal y jugaron con 2 equipos. Los primeros equipos regulares, y le decía a mi hija: ¿estás nerviosa? No, papá. La otro: no, papá. El tercero era contra Río Negro, muy buen equipo. Salomé, ¿cómo estás? Papá, estoy nerviosa. Jugaron y ganaron, las volvieron nada. ¿Cómo? Papá, lleno de confianza. Mañana si pagan no, papá, que se venga el que sea. ¿Sí ve lo que hace cuando uno vence un gigante? Cuando uno se reta. Claro, Pedro nunca le había levantado un cojo de nacimiento. Él había visto los milagros de Jesús, pero no los había vivido. Hermanos, recuerde, la necesidad de otros es que tu oportunidad. Pero veamos algo acá más del pasaje. Versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la hora de la oración. Ahora, la oportunidad les sucede a todos, escúcheme, pero no todos están preparados para esa oportunidad. Voy a ir terminando. ¿Estás tú preparado para las oportunidades que Dios te va a dar? ¿Estás tú preparado cuando tu hijo venga y te pida: papá, quiero que me hables sobre el sexo? ¿Estás tú preparado para cuando venga un enfermo, cuando venga un endemoniado, cuando venga una persona con problemas de identidad? ¿Estás preparado? El mundo de hoy es un mundo que no está preparado. Pedro por eso iba a la oración. Él iba. Allí fue su lugar de capacitación. Allí empezó a extraer vida. Allí la palabra dice que subían. La palabra subir, esa palabra que está allí, cuando dice que subían juntos, esa palabra está en pasado progresivo. Eso habla de que era una costumbre hacerlo. No es que ese día les dio por ir a orar. Era una costumbre que Pedro y Juan tenían. Lunes, martes, enero, febrero, hasta que Dios dijo: les voy a crear una oportunidad. Y se le dio la oportunidad, porque ellos tuvieron oportunidades atrás, meses atrás, y le trajeron a los discípulos personas, un endemoniado, y llega Jesús: ¿qué pasa aquí? No, es que traje mi hijo que está atormentado, está mal, y tus discípulos no han podido echar este demonio. Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los he de acompañar? Jesús hizo lo que tenía que hacer, pero ahí los chicos, a los apóstoles les llegó una oportunidad y no estaban preparados. ¿Estás tú preparado para la oportunidad? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para casarte? ¿Estás preparado? Ay, pastor, ya quiero una novia. ¿Estás preparado para tenerla
para que luego a los 2 o 3 años no la dañes, no la destruyas. Por eso hombres hemos dañado mujeres. Por eso mujeres han dañado hombres, han dañado hijos. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Por eso en la sociedad lastimada, ¿estás tú preparado? Cuando yo tenía 18 años, cuando empecé a conocer del Señor, yo quería casarme ya. Y entonces empecé a buscar novias. Yo iba a los campamentos a buscar muchachas y nada, a los encuentros y nada. 20 años, 21, 22, nada. Cuando luego el Señor me dijo, es que no estás preparado. Empecé a prepararme y tratando de prepararme he hecho cosas como esposo, como padre, que me avergüenzo de ellas. ¿Cómo sería si no hubiera preparado un poquito? Allí Pedro y Juan tenían la costumbre, recuerde, Pedro y Juan subían, la palabra subían, recuerde, subían, pasado progresivo. Habla de una costumbre. Acostumbraban a hacerlo. Acostumbraban a hacerlo. Terminemos diciendo, hermanos, leamos un pasaje más en Lucas 8:46. Lucas 8:46. La necesidad es tu oportunidad. Lucas 8:46. Los discípulos que estaban ahí, Pedro y Juan, dijeron a este cojo que se acercó por dinero. Se acercó por dinero. Ayer que estaba en San Carlos con mi esposa, nos íbamos a venir más temprano. Mi esposa abrió el espacio y para traernos una compañerita de Salomé, entonces nos tocó quedarnos más. Yo no estaba muy contento. Y mi esposa dijo, amor, volvamos al Coliseo. Vamos al Coliseo. Yendo al Coliseo, nos ofrecieron ahí unas bebidas todas ricas. Compramos y yo me fui al Coliseo, me puse a ver algo y mi esposa me dijo, amor, espérame aquí. Y se devolvió. Cuando yo terminé y salí de ahí, estaba hablando con la señora. Ya la tenía evangelizada, ya la tenía apuntada para el encuentro. ¿Qué hizo ella? Usó esa oportunidad que Dios le permitió. Mire lo que sucedió acá, Lucas 8:46. Pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado porque he conocido que ha salido poder. ¿De dónde? De mí. De mí ha salido poder. Y recuerdo lo que dijo Pedro cuando el hombre le pidió dinero. No tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Por eso mi tema es, ¿qué tienes para dar? ¿Qué tienes para dar? ¿Qué tú tienes para dar? Tú no puedes dar de lo que no tienes. Y el mundo te va a pedir cosas. ¿Cómo? A través de una necesidad. Si llega aquí una persona sin ropa, me está enviando un mensaje, dame ropa. Si llega una persona con hambre, me está enviando un mensaje, dame de comer. ¿Qué tienes para dar? ¿Qué tienes? Pedro y Juan dijo, yo tengo vida, yo tengo poder. Claro, lo habían extraído de ese tiempo de oración. Por eso aprovecha. Pastor, ¿usted por qué no me coloca a predicar? Siga estudiando que en cualquier momento aparece tu oportunidad. Pastor, no me colocan en la alabanza, siga cantando, siga ensayando su voz, siga puliéndose, que en cualquier momento lo colocan aquí. Pastor, no me llaman. Hay gente que se va porque no los llamamos. Claro, usted puede irse porque no lo colocan. Hemos tenido personas diciendo, yo me voy porque no me usan aquí en la iglesia y yo tengo muchos dones y talentos. No, espera tu oportunidad. Espera tu oportunidad. Dios sabe cuándo es el momento. Mientras tanto, prepárate. Mientras tanto, equípase. Termino ahí en versículo 8. En el versículo 8 de Hechos 3. Primero una necesidad. Segundo una gran oportunidad.
Y tercero, unos grandes resultados. Versículo 8. Este hombre entró, dice, saltando. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Mire qué resultados tan hermosos. Había una necesidad, fue la oportunidad de Pedro y de Juan, pero unos que venían preparándose. Fue la oportunidad y en el momento oportuno Dios los usó. Pero mire qué resultados tan lindos. Número uno, se unió a ellos. Dice, y saltando se puso en pie y entró con ellos. Se les unió. Qué lindo, hermano, encontrar gente que se le va uniendo a uno en su camino de fe, en su camino de valores, de principios. Segundo, lo que nunca había usado, lo empezó a usar. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando y ¿qué? Y saltando. Él había recibido un milagro en los pies. ¿Qué hizo? Empezó a usar sus pies para saltar y alabar al Señor. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado y no las usamos para? ¿Usted cree que Dios le dio la voz para qué? ¿Para qué grite? ¿Usted cree que le dio su lenguaje para que mienta? ¿Usted cree que le dio riquezas a usted para qué? ¿Para qué? Y este hombre recibió un beneficio en sus pies y con sus pies empezó, dijo, yo con mis pies voy a alabar a Dios, los voy a usar para el servicio. Mire qué cosas tan sencillas, pero con sus pies estaba alabando a Dios. Eso es lo que dice el pasaje, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo que vio andar y alabar quedó impresionado. Hermanos, hay necesidades en este mundo. Véase usted como la oportunidad de Dios para esa necesidad. Mientras llega esa oportunidad, capacítese. Esté ahí, tal vez en silencio. Esté ahí orando, Señor, yo quiero predicar tu palabra. No tengo todavía la oportunidad. Aquí estoy, Señor, me voy a preparar. Señor, yo quiero cantar. Aquí estoy puliendo mi voz, puliendo mis talentos. Señor, aquí yo quiero trabajar con los niños. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Mientras tanto, calladito, calladito. Y Dios en su momento lo cogió a José por ahí en una cárcel, trapeando en una cárcel, organizando la cárcel, poniendo bien linda la cárcel, hermoseando la cárcel, pintando las paredes de la cárcel. Y Dios dijo, este muchacho tan buen administrador, y lo cogió a administrar una nación llamada Egipto. David, cuidando las ovejitas, las defendía, las ayudaba, las defendía de los osos, leones. Y Dios dijo, si este muchacho defiende una oveja, ¿cómo no va a defender un alma? Y lo puso a pastorear una nación, de pastor de ovejas a pastorear una nación. Tranquilo, Dios sabe cuándo es el momento, cuándo es la oportunidad. Mientras tanto, prepárate. Pero si usted no se prepara, cuando aparezca el enfermo, ¿qué va a hacer usted? Cuando aparezca el cojo, ¿qué va a hacer usted? Cuando aparezca la necesidad, ¿qué va a hacer usted? Llamar al pastor, llamar a la pastora. Pastora, que hay un endemoniado en mi casa. Sáquele los demonios. Prepárese. Hay resultados lindos. Con lo que se empieza mañana. ¿Qué tienes para dar, hermanos? Y si no tienes, ve a la fuente. Por eso se iban al templo a orar. Todos los días iban a orar, a llenarse. De lo que tengo te doy. ¿Dónde habían adquirido eso? Allá en el momento de oración, vida. Jesús dijo, de mí salió poder. Cuando una mujer lo tocó, de mí salió poder. ¿De dónde había conseguido ese poder Jesús? Léalo en Lucas 4, esto está en Lucas 8. Lean Lucas 4. Dice que Jesús, después de un ayuno de 40 días, regresó en el poder. Y cuando una mujer lo tocó, quedó sano. Pedro, después de que levantó ese cojo con la sombra,
sanaba a los enfermos. ¡Qué maravilla, hermanos! Si usted no cree que hay ese poder en Dios, yo no sé qué clase de Dios estás diseñando en tu mente. Porque el Dios que yo conozco es un Dios que todavía tiene poder. ¿Lo cree usted, hermanos? Ese poder está para su servicio. Pero si usted no lo cree, claro, cuando venga el ciego, el cojo, cuando venga el pobre, cuando venga el afligido, no le vas a poder ayudar. Padre, en el nombre de Jesús, hay un mundo necesitado, Señor Dios. Hay gente necesitada a tu alrededor. Hoy Dios te dice: no cierres tu corazón. Pero dijo: no tengo plata ni oro, pero pongo a caminar a la gente. Pero no tenía ni oro ni plata, pero ponía a caminar a los cojos. Hay gente que está esperando, no por tu oro y tu plata. Hay gente que está esperando para que tú los coloques a caminar. Hay gente que te está esperando para que los coloques a caminar en su vida de fe, para que los coloques a caminar en su vida relacional, familiar, matrimonial. Hay gente que te está esperando. Prepárate. Prepárate, mi hermano. Prepárate. Prepárate, porque viene tu oportunidad. Prepárate cuando venga tu oportunidad. Pedro no iba a levantar ese cojo, Pedro iba a ir a orar. Pero ahí tuvo la oportunidad. Mientras tanto, prepárate. No esperes la oportunidad haciendo nada. No esperes la oportunidad haciendo nada. Prepárate. Si no te preparas, cuando venga la oportunidad, te va a suceder lo que le sucedió a los apóstoles, que no pudieron sacar un demonio. No pudieron liberar a este endemoniado. Mientras llega tu oportunidad, prepárate. Ve al templo. Prepárate en oración. Prepárate en la palabra. Lee sobre temas. Prepárate, equípate. Fortalécete en la fe. Fortalece en la fe. Fortalécete mientras llega tu oportunidad. Los resultados son grandiosos. Allí vemos unos resultados magníficos. Si tú quieres ser usado por Dios, que Dios te use de una manera especial, levanta allí tu mano. ¿Dónde estás? Levántate. Tocar el borde de su manto. Y toca el manto del Señor en fe. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. Vamos todos a Si decirlo. tan solo tocar el borde de su manto. Levanta tu voz y díselo. Si tan solo pudiera oír su voz. Hay alguien necesitado esperando por ti. Si tan solo Dios quiere usarte. pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de mí solo soy alguien que necesita Tócanos. un toque de maestro Tócanos, Señor Jesús. para ser liberado. Danos vida para dar vida. Porque delante de mí solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Díselo una vez más. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor,
libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Oh, sí. Dilo conmigo. Porque Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor Dios. Ayúdanos a aprovechar cada oportunidad que tú nos das. Pero mientras llega esa oportunidad, ayúdanos a prepararnos como se preparó Pedro y Juan, subiendo allí al templo a orar. Hoy tú has venido a prepararte a ese lugar. Cada vez que vienes a ese lugar, Dios te va preparando para tu gran momento, para tu gran oportunidad. Porque nunca será en tus fuerzas, nunca será por tu devoción, nunca será por tu poder, porque el poder radica en nuestro Señor. Por eso tenemos que prepararnos. No podemos nosotros levantar a los cojos. Eso lo hace el Señor, pero tú eres el instrumento, tú eres el medio en las manos del Señor. Coloca lo que tienes a partir de hoy. Dile, Señor, hoy me abro, hoy quiero abrir mi corazón, hoy quiero abrirme, ayudar a alguien, a bendecir a alguien. Hoy quiero, Dios mío, ser tus manos, hoy quiero ser tus pies, hoy quiero ser tu boca, Señor. Pero estoy aquí esperando tu oportunidad. Pero mientras llega ese momento, quiero prepararme. Te vas a dar cuenta, hermanos. Te vas a dar cuenta cómo, si te preparas bien, te va a ir muy bien en el día de la oportunidad. Si te preparas bien, te va a ir bien en el momento de la oportunidad. Muchos no han salido bien librados de la oportunidad porque no se prepararon. Pedro y Juan no estaban jugando a la religión. Pedro y Juan no estaban, mientras llega la oportunidad, vámonos de vacaciones. Mientras llega la oportunidad, montemos un negocio. Mientras llega la oportunidad, hagamos esto. Ellos estaban preparándose. Ellos no sabían que iban a levantar cojos. Ellos no sabían que iban a resucitar muertos. Ellos no sabían nada de eso seguramente en su plenitud. Claro, lo habían escuchado, lo habían visto, pero tal vez no se lo habían imaginado. Usted tal vez no se imagina lo que Dios puede hacer contigo. Y no solamente estoy hablando de dinero o de la parte de la salud. Dios te puede ayudar para restaurar corazones, para consolar vidas, para traer una esperanza de aliento. Dios te puede usar. No hay nada más lindo que ser usados por nuestro Dios. Hay un mundo necesitado. Dios ha determinado que tú y yo seamos la respuesta a esa necesidad. Pero usted y yo, hombres y mujeres de Dios que se han preparado, como dice Pablo en Timoteo, si alguno se limpia, será un instrumento útil en las manos. Será un instrumento. Si alguno se limpia, si usted deja que su vida sea limpiada, si usted deja que su vida sea transformada, usted va a ser un instrumento útil. De lo contrario, las oportunidades pasarán o llegarán y te dejarán en vergüenza. Prepárate. Hay resultados lindos. Hay resultados hermosos. La gente creerá, la gente se alegrará, la gente glorificará a Dios, la gente se convertirá.
hay resultados hermosos. Pero mientras tanto, prepárate espiritualmente, porque los desafíos que vienen sobre este mundo son desafíos fuertes. Lo que se está levantando sobre el mundo entero son desafíos fuertes. Prepárate, amada iglesia. Prepárate para que la gloria de Dios corra a través de tu vida. Aleluya. Yo bendigo esta iglesia, Padre, y te pido que tú nos uses de una manera especial. Que salgamos de aquí, que abramos nuestro corazón, que nos dejemos usar. No importa cuántos años tienes. María era muy joven para tener un niño. Abraham era ya muy viejo para tener, podíamos decirlo, pero ni María era joven para Dios, ni Abraham era viejo para Dios. ¿Por qué te entierras? ¿Y por qué te menosprecias por ser joven? ¿Y por qué te entierras siendo ya una persona adulta o mayor? Largo camino le resta. Largo camino nos resta, mis amados hermanos. No importa la edad que tengas, importa es tu condición, importa es tu estado espiritual, importa es cómo estás con Dios. Eso sí que importa. Pero decían: yo no tengo plata ni oro, pero tengo vida, tengo fe. La adquirí allí en el templo orando, la adquirí en intimidad con mi maestro Jesús. Jesús le había entregado a Pedro y a Juan poder para que ellos hicieran lo que hicieron. Dios quiere entregarte cada momento que lo buscas, entregarte algo para que tú lo deposites en alguien que tienes para dar. Pero dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que he conseguido en mi vida de fe, en mi vida de oración, te doy en esta hora. Pero qué lindo, tal vez usted no tiene oro ni plata, pero qué lindo que usted ponga a caminar a la gente, que usted devuelva una sonrisa a la gente, que usted le devuelva la esperanza a la gente, que usted le devuelva la fe a la gente. Déjate usar por el Señor. La fuente no eres tú, Dios es la fuente de todo. El poder lo tiene Él, pero nosotros somos sus instrumentos. Bendice esta iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Y yo sé que tú los vas a usar. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos creen que eso puede suceder?